Yo no sé si esto se podía inclusive ver, porque no sé si ustedes lo ven así, pero para mí esto es milagroso. Estamos en una comunidad donde pues, realmente no se llega más que caminando. Yo no creo en los países difíciles. Yo creo que el hombre está preparado para recibir el evangelio. En tu vida, hermano, ¿ha habido un momento en que haya decaído ese llamado que Dios te ha hecho? La respuesta corta es sí, sí, siempre pasa. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Saludos desde aquí de las instalaciones del SBI, aquí en La Garita, municipio de Aquismón. Le damos gracias a Dios por este día. Y quisiéramos compartirles todo lo que ha pasado, pero no, estamos en un día muy especial porque, hermanos, muchos saben, ¿verdad?, de todo lo que significa SBI, ¿verdad? Y lo que ha sido de bendición para la Huasteca. La verdad no tengo palabras, no las encuentro, la magnitud que esto ha alcanzado de la escuela de preparación teológica para tantos hermanos que lo necesitaban y lo necesitan aún. Y agradecido con Dios, ¿verdad? Porque, pues miren, hoy es un día especial. Yo me siento muy contento porque tenemos aquí con nosotros a nuestro hermano Lázaro. Y él es pues realmente de ahí nació. Yo me acuerdo cuando Lázaro, me preguntaste aquella vez, ya hace en el 2015 que viniste, que me dijiste, ¿qué hace falta aquí en la Huasteca? Y yo le dije, pues lo que hace falta aquí en la Huasteca es instrucción, porque mucha gente no sabe todavía, va a la iglesia pero desconoce, no tiene el conocimiento de la palabra. Y yo me acuerdo de las palabras que me dijo así textualmente, literalmente lo que él me dijo, dice, vamos a ver el próximo año. Y bueno, eso pasó y se retiraron de aquí de México, porque él viene de la Florida, se retiraron y la verdad, yo soy sincero, dije, es quizá como todos los que vienen de allá, ¿verdad?, que prometen y se olvidan. Pero bendito sea Dios que me equivoqué en esta vez. Al año siguiente regresó en el 2016 y me dijo, aquí está. Dije, santo Dios, y ahora sí, aquí está todo, ¿qué vamos a hacer? Y me da mucho gusto, ¿verdad?, recibirnos a Lázaro, ¿verdad?, que hoy nos visita. Ya tuvimos un campamento para matrimonios y pues quisiera que tú te presentaras, nos dijeras cómo surgió todo esto del seminario, hermano, pero bueno, no sé qué nos puedas decir. Sí, gracias, Alfredo. ¿Qué te digo? Mira, 10 años ya. Me parecía, es increíble, ¿no? Increíble, el sí, tiempo sí. Y la forma en que Dios te lleva a través del tiempo, y a veces el trabajo que hace uno y no te das cuenta, ¿no? Tú lo estás mirando con tu trabajo todos estos años. Pero realmente lo que pasa es que muchas veces Dios te va llevando a avanzar y vas dando pasos, pero el Señor no te da toda la información nunca. Esto es algo que aprende uno en el ministerio con los años, que uno obedece y camina y luego uno ve con el tiempo el resultado. Y eso es también SBI en muchas formas. Y cuando comenzamos a pensar en ello, basado en aquella pregunta que me hiciste en aquella conversación con aquellos pastores, Sí. creo que estábamos en Aquismón o algo así, estábamos sentados en un pequeño restaurante, recuerdo una cosita chiquita donde estábamos comiendo. Y el tema del seminario. Y luego llega esa idea que yo creo que totalmente viéndolo en retrospectiva hoy, es una idea de Dios. Es Dios que tenía no solamente aquella reunión pactada y aquella cita divina, sino también todo lo que vino después. Es una obra y un plan de Dios, que uno no tiene toda la información en el momento, pero que lo va viendo en el desarrollo. Así que cuando hablé con mi esposa y hablamos del tema del seminario, pues el seminario está ahí, siempre hemos soñado con ello, qué bueno que voy a servir de bendición. Pero sinceramente, lo que hoy es SBI en México, nunca estaba en el corazón, al menos mío, no lo veía así. No lo podía ver de esa manera. Definitivamente Dios sí. Así que cuando dijimos queremos ayudar y tenemos este seminario, implementémonos, nunca nos imaginamos lo que Dios podía hacer. Sinceramente, ustedes acá en la Huasteca, con tu liderazgo al frente y tu espíritu de servicio para esta comunidad, ha sido un cambio radical y de transformación en cuanto a la teología y lo que se ha convertido SBI hoy. Porque para mí ya hoy
hoy en día, el que estábamos mirando, 26 de abril del 2025, 10 años después, ya SBI no es solamente un seminario bíblico. Para mí SBI es un centro de recursos. Se ha convertido en un centro de recursos para esta comunidad y las iglesias de Cristo en esta comunidad. Porque ya no solamente SBI da clases teológicas y extiende un certificado de teología. Ahora SBI es también un centro que entrena matrimonios, que tiene tiempos para jóvenes. Ya hoy estábamos soñando en un momento allí para niños. Para niños, sí. Y eso es recurso del reino de Dios puesto en las manos de la iglesia. Así que nosotros personalmente, primero no lo imaginamos, yo creo que, y es maravilloso eso. Cuando vemos que es Dios obrando y haciéndolo, comenzando en poco, con pocos recursos, y luego convirtiéndolo en algo increíble, para nosotros darnos cuenta que somos simplemente instrumentos en las manos de Dios, finitos allí, y que lo que hacemos, y que esto que estamos viendo hoy, es motivo de agradecimiento más que otra cosa a Dios por permitirnos el privilegio inmerecido de ser parte de algo como esto. Porque ya no es SBI un seminario simplemente donde la gente estudia, es un movimiento para mí. SBI sí. Hoy es un movimiento que está impactando las iglesias del Señor. La verdad, sí, con una visión que pocas veces se encuentra, que es esta visión de no importarnos qué grupo es, qué nombre tiene, qué denominación o no, sin ningún tipo, que eso sí ha estado siempre en el corazón nuestro. En todo lo que hacemos misionológicamente, nos hemos planteado siempre, mi esposo y yo, romper esa barrera, que no haya nombres, ni haya cuestión de denominaciones o grupos. No nos interesa eso. Nos interesa que el reino de los cielos avance. Avance, sí. Y el evangelio avance. Sí, porque realmente sí ha roto muchas barreras en ese aspecto denominacional. Tenemos gente bautista, presbiterianos, pentecosteses, asambleas de Dios, iglesia de Dios, hasta católico, hermano, han visto y bueno, pues estamos abiertos a todos, porque realmente, como tú le decías, hermano, por sí, queremos que el reino de Dios se extienda. Pero que quisiéramos saber, hermano, ¿cómo fue porque pues tú eres de Cuba, ¿verdad, hermano? ¿Cómo fue que surgió eso? ¿Cómo lograron cuando salieron ustedes? ¿Cómo lo empacaron ahí en las maletas? ¿O si tenían un plan? ¿O dije, no, pues lo voy a salvar? Creo que mi esposa lo hablaba en estos días, ¿no? Que no sé cuándo dónde estábamos o ella estaba testificándole a alguien. Pero, claro, estudiamos, la base nuestra primaria de teología fue este seminario. Porque era un seminario que en Cuba se impartía. Era el seminario de Asamblea de Dios. Eso era, Seminario Teológico de Asamblea de Dios en Cuba. Entonces, claro, teníamos los folletitos en aquel momento allí, igual que ustedes aquí, se imprimían en unos folletitos. Y nuestros primeros 2 años, casi 2 años de teología, quizás un poco más, quizás 3 con un curso que había de evangelismo. Esa fue nuestra base. Salimos con eso en la maleta cuando nos fuimos a Estados Unidos. Y dejamos muchísimas otras cosas, pero mi esposa tiene razón, el seminario no lo dejamos. Era nuestra base de estudio y demás. Pero luego alguien que vino y demás, las asambleas de Dios de hecho dejaron de usar ese material y esa forma. Pero ellos en el tiempo lo transformaron, lo convirtieron en digital, llegó la era digital, lo pusieron en PDF, lo revisaron y lo fueron ampliando. Luego pasaron a otro tipo de seminario, pero nosotros quedamos con él. Y alguien en esas visitas a Estados Unidos nos habló de que habían ampliado y habían creado todo y tenían los 4 años en digital. ¿Recuerda que lo teníamos en digital? Y así que nosotros dijimos, ¿por qué no me lo das? Ya la Asamblea de Dios no lo está usando. Y me acuerdo que mi esposa siempre me decía, esto lo vamos a usar un día en algún lugar. Esto lo vamos a usar algún día en algún lugar. Y yo lo guardé allí. Sinceramente no lo veía como ella lo veía. Hasta que no llegamos a México, no pudimos ver eso así. Realmente no lo habíamos visto así. Oh, México fue... Fue el inicio, sí. Oh, sí. Claro, México fue el pionero. Realmente no lo habíamos implementado en otro lugar. No se había hecho. Y luego México le da la base y la visión a eso. Porque cuando lo vimos,
Y comenzamos a venir, ¿recuerdas aquellas primeras Sí, veces? sí, sí. Llegábamos, comenzamos a imprimirle material, traíamos una imprenta de Sí, sí, allá ya, sí. y tratamos de organizarlo y creamos el director y la cosa y cómo vamos a calificar. Los exámenes se hacían, recuerda, se Sí, hacían los sí. exámenes en el paso, en el Ajá, sí, momento. sí, sí. Muchos de ellos, las calificaciones, todo era pionero. Todo era Oh, pionero, todo era ir creando en el proceso. Lo que pasa es que luego, cuando la gente que nos conoce y habíamos comenzado a viajar a algunos países con alguna visión misionera, el seminario, y entonces ya comenzamos a hablar del seminario. Y alguna gente como Uruguay, como Chile, en estos días Chile estaba graduando un grupo. oh, sí. En estos días mismo, ayer o antier, creo que era Chile, estaba graduando un grupo allí en Santiago de SBI Oh, y se mantiene así como ustedes, independiente, ya está funciona todo, tienen varios capítulos en varias partes del país y funciona, funcionó de lo más bien. El año pasado estuvimos con ellos en una graduación. oh. El año pasado sí fuimos, para que ahora con la agenda es difícil estar en todo el tiempo en graduaciones y como ya funciona independiente. Pero realmente Chile es un rebote de lo que pasó en México. Y luego México se convierte y vamos a Chile. Estos pastores nos dicen, wow, esto aquí no funcionaría a nosotros como iglesia local, por varias razones que Chile tiene, lo personal, lo particular, y funcionó. Uruguay lo tratamos de hacer también y en otros lugares. Y luego fíjate que es curioso que en otros países donde hemos llegado hay seminarios. No ha hecho falta. Nosotros en Honduras conversamos el tema. Fue curioso porque entonces el superintendente nos dijo, bueno, acá no necesitamos, ya Asamblea de Dios tiene uno, porque estamos con un grupo Asamblea de Dios. Pero logramos, eso sí, logramos a través de ese impulso y de esa visión de teología que a Asamblea de Dios llegara a aquellas montañas que no estaban llegando. Y Oh, hoy tienen un seminario en esa montaña. Y cuando nosotros fuimos hace 2 años no había. ahí. Porque comenzamos a hablar de la visión y la visión fue cantada. No nos importa al final si quieren usar nuestro seminario o quieren usar el que ya está instituido, me Ajá. parece maravilloso, pero lo importante es la visión de la capacitación teológica y demás. Pero imagínate que México es punta, pero si yo me preguntas hoy, no solamente México es punta, es que México ha hecho un trabajo que es extraordinario y único. Yo en SBI no lo he visto en ningún otro país. Oh, Porque ya como yo te digo, ustedes no solamente tienen el seminario como digital y una clase en un lugar, ustedes ya tienen hoy un campamento, un movimiento, crean esto que estás creando, o sea, campamentos de formación, matrimonio, jóvenes, ya están niños, iglesias que pueden, esto es otra cosa. Y yo sinceramente no lo he visto en ningún otro lugar de esa forma. Yo quiero que ustedes sepan que esto que Dios les ha dado es único en este modelo, en ustedes y para ustedes. Y creo que es de Dios para esta región. Porque ni siquiera en México lo vas a encontrar de esta forma. Así que en esta región lo que Dios les ha dado, les está dando, es para ustedes aquí, porque Dios está queriendo avanzar el reino de Dios en esta montaña, en esta forma. Y SBI es un instrumento Es impresionante. impresionante, sí. Sí, porque bueno, pues nos da mucha alegría, hermanos, escuchar que pues somos pioneros en esto, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues seguiremos porque realmente ha avanzado mucho, mucho, hermano, ha avanzado, tanto que ahorita estamos en una comunidad donde pues, realmente no se llega más que caminando, porque no entran ni motos, ni caballos, ni carros, mucho menos carros, ¿verdad? Y pues es sierra, es montaña, como ustedes a veces le llaman, ¿verdad? Ah, y ha causado, pues de veras, mucha ayuda, porque ya se han graduado varias generaciones, ya de hecho, en este año, el 18 y 19 de julio, tenemos nuestra inauguración y la graduación que tenemos aquí, y son algo de hermanos que sí van a estar graduándose ya por los 3 años de teología que han tomado, ¿verdad? Y pues, contentos, hermano, porque pues esto llegó aquí a nuestro país y gracias a ustedes, ¿verdad? A ti, extrañamos a Víctor, Sí. ¿verdad? A todos quería ellos. venir en este viaje, Sí, Al final después me dijo, ¿por qué no? Lo trató, la verdad lo trató, pero el trabajo y los compromisos está un poquito apretado, pero sí, me consta que lo trató y los extraña. Sí, también lo extrañamos, porque pues fueron también uno de los pioneros que te acompañó a traer esto y dejar ahí su trabajo también y pedir permiso y a lo mejor meterse en problemas allá también con sus jefes, ¿verdad? Porque pues tenía que cumplir con su trabajo. Entonces nunca dimensionaste, hermano, pues todo lo que está pasando con el SBI aquí en la Huasteca Potosina. Sinceramente no. Yo no sé si esto se podía inclusive ver, porque no sé si ustedes lo ven así, pero para mí esto es milagroso.
Es un milagro. La forma en que ustedes han llegado a donde han llegado, la forma en que cómo Dios los ha usado, tú sabes cómo es, y no queremos hablar de eso, por una cuestión también de, no solamente de, sino de protección y demás, pero tú sabes cómo llegan los recursos y cómo ha sido estos años para ustedes. Pero es milagroso. Esto es un milagro. O sea, no hay otra forma de explicarlo, que es la mano de Dios y el plan de Dios. Que nosotros nos hayamos convertido en los instrumentos es una bendición para nosotros, un privilegio inmerecido. Pero realmente, ¿quién podría ver esto en ese futuro? De hecho, yo te soy sincero, cuando comenzamos a hablar, que yo te escuchaba hablar del campamento, para mí, personalmente, yo no lo veía. O sea, yo decía, él quiere mucho. Él está viendo una cosa que yo no sé. Y yo recuerdo que hablabas del terreno y podemos comprarlo. Eso fue algo que viste tú. Yo nunca vi eso. Y cuando hablamos, inclusive, yo, claro, y usted sabe que cada pieza en este trabajo misionológico, tú aprendes que cada pieza, cada uno se convierte en una pieza en las manos de Dios para completar la misión de una forma u otra. Por eso tú te das cuenta que el apóstol Pablo nunca andaba solo y cuando en su viaje misionero. El apóstol Pablo aprendió como un hombre estratégico, ¿no?, que él solo nunca podía. Así que tú no ves a Pablo inclusive andando solo nunca en el campo misionero. Siempre tenía lo que en teología llamamos una banda apostólica, que no era otra cosa que un grupo de colaboradores que lo ayudaban a avanzar. Unos eran empresarios, otros eran maestros, otros eran misioneros, otros eran ayudantes, pero él lo podía hacer porque verdaderamente tenía aún estando en prisión, Pablo tiene una banda de colaboradores. Tú lo ves. Inclusive a veces le dice a Timoteo, fulano me abandonó, menganito lo dejó, en el proceso hubo gente que se fue y que no pudo continuar con Pablo, pero hay otros que están allí, ¿verdad? Y hay iglesias que respaldaban. Y yo pienso que, aunque tú hablabas de la visión, y no sé si tú recuerdas cuando hablabas del terreno, cuando este terreno aquí se comenzó a hablar de él, ¿recuerdas? Sí. No, lo quieren vender, no, pero los papeles, yo lo veía muy distante, si acaso era algo posible. Te tengo que ser sincero, Alfredo, yo no lo veía como algo viable en la fe. A mí personalmente me faltaba, claro, tú estás en el terreno y tú lo abrazaste, tú lo vistes. Yo creo que Dios te embarazó de eso, de la idea, de la pasión, del corazón para hacerlo, y junto contigo todos tus colaboradores, ¿no?, que tienes en las diferentes misiones, toda tu familia y luego todo lo que se ha agregado que Dios trae para llevar adelante la visión. Pero ¿quién podía ver esto? Oye, hermano, yo quería, quizás me adelanté un poquito, pero yo te quería preguntar, hermano, cuando estabas en Florida, tú ya habías salido a diferentes lugares, ¿verdad? ¿Ya habías visitado México también, bro? No. ¿Recuerdas que la primera vez que vinimos a un evento que ustedes hacían en Navidad? ¿Recuerdas que lo primero que tú hacías, que eran tus primeros pasos acá? Yo tengo memoria, sí tengo buena memoria. Era que tú ibas en semana de Navidad, ¿verdad? Sí, venían tus hermanos de allá y llenaban una camioneta de juguetes y tú te ibas a la montaña y repartías los juguetes. Entonces, lo primero que me habla Phil y a mí es de venir, para que mientras le estaban dando los juguetes a los niños, los padres estaban allí, para que le predicáramos a los padres. Y yo vine en ese plan. Y venía, vamos, y me decía porque nos conocimos. Claro que no sé si tú recuerdas, pero no, Phil y yo nos conocemos en un viaje a Cuba. Ah, sí. Phil va a Cuba con un amigo y un pastor amigo, y yo voy a Cuba en el mismo viaje, y ahí hacemos esa amistad. Y creamos una amistad de esos días en Cuba, porque eso tiene la misión. Y luego comienza a hablarme de México, y sinceramente, como te dicen los demás, o sea, ya sabes que cuando hablas de México muchas veces la gente tiene ciertos temores. Yo tenía esos temores también. Y entonces me dice, no, vamos. Y mi esposa, déjame decir que mi esposa, que en otras ocasiones más cuidadosa y cuidado, ella fue la que me dijo, ¿qué? ¿Tú tienes miedo? ¿Por qué tú tienes miedo? Móntate en la camioneta y vete. ¿Qué eso es eso? Un cristiano con miedo. Y yo lo hice por esa obediencia a ella, porque me retó y me monté en ese viaje en Navidad. Era diciembre. Sí. Era diciembre. Y vinimos acá. Y fue ahí, en ese viaje, que nos sentamos en aquel lugar a comer, una tarde con aquel grupo de pastores que habían, 2 o 3 amigos tuyos, pastores, con los que estabas comenzando a tener ese tipo de contacto. Ajá, sí. Y ahí nació SBI. Por eso el próximo año, cuando regresamos, nos preparamos para traer algo y arrancamos con el proceso de SBI,
pero veníamos más para ayudar en una obra misionera. Y en el inicio realmente con México no sabíamos qué esperar, porque nunca habíamos llegado acá, no sabíamos qué ver, pero queríamos venir a ayudar a Rubio, porque pues había sido una colaboración increíble para Cuba, él había sido una bendición para Cuba, así que nosotros en retribución a eso queríamos también colaborar con él con lo que él hacía en diciembre, para los niños aquí en la Huasteca. Y por eso fue que vinimos. Pues vayamos y ayudemos a nuestro amigo a hacer algo allí y compartimos la palabra y vemos qué es lo que está pasando allí. Por eso la pregunta fue, porque ella decía, bueno, aquí hay una necesidad, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Aquí hay una, pero ¿cómo podemos ayudar? Por eso te pregunté ese día. Bueno, dime, yo no esperaba tu respuesta, no sabía qué esperar. Quizás esperaba que me dijeras, no, pastor, vamos a ayudar con los niños. Pero la respuesta fue, nosotros necesitamos estudiar teología y esta gente aquí no puede estudiar porque no tiene seminario o no tiene dinero para pagar. Sí, sí, sí. Y allí arrancó. Allí fue donde ahí nació. Ahí fue donde nació SBI, ¿verdad? Y pues sí, como decíamos anteriormente, sí ha sido de mucha bendición. Pero hermano, tu llamado que Dios te ha hecho a ti, ¿ha sido más por misiones, hermano? O sea, por levantar iglesias, hermano. No sé cómo. Eso es ¿Cuál es interesante tu en pasión, nosotros, hermano? Lo que pasa es que quizás nuestro caso es un caso atípico en el pastorado en general. Porque el pastor generalmente en cualquier parte del mundo se ocupa de su iglesia, ¿no? Y puede haber cierta inclinación o cierta conciencia. A mí me gusta llamarle más, Alfredo, conciencia misionera. Entonces puede haber siempre algunos pastores que tienen más conciencia misionera que otros, ¿no? En el área no solo doméstica, sino en el área foránea, hacia afuera, ¿no? Más allá del país y de las fronteras donde vive. Entonces hay pastores que pueden desarrollar cierta sensibilidad o conciencia y la mayoría realmente lo que hace es intentar ver cómo se involucra en los países como el nuestro, que tiene un poquito más de capacidad económica. Lo que hacemos es apoyar económicamente. Quizás se puede encontrar un pastor que otro que quiere tener la experiencia y se va a otro campo misionero, a otro país, para hacer algo porque tiene algún tipo de conciencia misionera más aguda. Pero en el caso de mi esposa y yo, creo que Dios nos ha llevado un poco más allá. Yo nunca impongo ni creo que esto es algo que debe tener todo pastor. Yo creo que es algo personal de Dios con nosotros. Yo creo que toda iglesia y todo pastor debe tener conciencia misionera. No. Pero no necesariamente hacer lo que nosotros hacemos. Yo creo que eso es algo más particular entre Dios y nosotros. ¿A qué me refiero? A esto que Dios nos ha dado. Viajar, salir, apoyar otras obras, enviar misioneros de nuestra iglesia local. Yo creo que eso es algo peculiar, personal en nosotros. Es un llamado, es algo especial. Así como Dios a veces llama para otras cosas, como te llamó a ti aquí a la Huasteca. Viene otra gente de valles, otros pastores de valles, y no ven lo que tú ves aquí. No lo ven, no sienten la carga que tú sientes. No, y los puedes traer contigo y les puedes mostrar todo y se van tranquilos. Pero tú te sales de aquí y te vas a tu casa 2 días y estás pensando en esta gente. ¿Te das cuenta? Porque es una carga, es un llamado. Me pasa lo mismo. Yo salgo de aquí, salgo a otro lugar y estoy pensando en la gente en ese campo, en cómo poder ayudar, en cómo llegar, en cómo hacerlo. Eso es algo que Dios te da y que se desarrolla en el tiempo. Entonces sí, hoy yo te puedo decir que es una cosa rara porque soy un pastor y al mismo tiempo un misionero. No un misionero a tiempo completo, pero somos una pareja de misioneros a corto plazo que provocamos, movilizamos y movemos hacia el campo misionero a la iglesia. En Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sí. Es interesante, porque ya nosotros hoy no solamente estamos llevando gente de Estados Unidos a otro campo misionero, ahora estamos llevando gente de otros países al campo misionero. Acabamos de sacar un misionero de la selva amazónica y lo llevamos a Honduras. Llevamos un chico de El Salvador a Honduras. Ahora mismo estamos llevando gente de Honduras a la selva amazónica. Sí, porque esa era mi otra pregunta. ¿A cuántos lugares no has estado? Bueno, Dios te ha llevado y eso ha sido en base a que, bueno, hablábamos del llamado, que Dios te ha llamado, ¿verdad? No nomás allí en el país, sino fuera del país, fuera de las fronteras del país. Y es algo,
Y es me preguntan, amigo, oye, ¿y el hermano dónde anda? Pues ahorita quién sabe dónde anda, a lo mejor anda allá por el Medio Oriente, le digo, quién sabe, por el Mediterráneo, por España, no sé dónde andará, porque ese hombre, para encontrarlo, deberíamos de ponerle un GPS, le digo, para poder encontrarlo, en qué lugar se encuentra, pero ¿a cuántos lugares has ido, hermano? Wow. Mira, yo te digo la verdad, Alfredo. Para mí, yo he ido a pocos lugares. Si me preguntas por el deseo de mi corazón, yo hubiese querido a estas alturas de mi vida haber tocado muchos más lugares. Cuando pienso en los lugares que he ido, pienso en el mundo. El mundo tiene más de 190 países, naciones. Pero la gente ignora inclusive que dentro de esas 190 naciones o más, quizás, porque sabes que el mundo va cambiando y a veces geográficamente, geopolíticamente se está moviendo. Pero dentro de esos 190, la gente ignora que dentro de esos 190 países hay miles de etnias y grupos. Pues tú vas a África y la gente cree que estás mirando un país, y estás mirando un país, pero dentro de ese país hay 20, 30 naciones. Yo voy a la selva amazónica, pero dentro de la selva amazónica hay 8, 10 naciones, solo en la región donde estamos. Chuar, Achuar, o sea, y otros, que he olvidado sus nombres ahora. Y hay otras naciones, son pueblos, están dentro del mismo país, el mismo territorio geográfico y bajo la misma bandera, pero son pueblos, tienen su propia cultura, su propio lenguaje, su propia comida. Y a esa gente hay que alcanzarla. Entonces, si me preguntas a mí, he ido a pocos. No tengo la cuenta, pero no sé si son 8, 10, 12, 15 países, quizás. Pero para mí, cuando yo digo en el universo de qué es el mundo, y luego dentro de ese mundo, las comunidades culturalmente, wow, no estamos alcanzando ni nada, pero si lo miras desde la perspectiva del privilegio que puede tener alguien, cualquiera, tú, otros y yo, sí, he sido un privilegiado y he ido a varias naciones ya. Hemos tocado como 4 continentes ya, porque hemos estado en América del Sur, América del Norte, África, Europa, hemos tocado, pero nuestro Asia También. Asia, pero nuestro plan es llegar. Yo quisiera, ojalá Dios me permitiera los recursos y la forma para avanzar más allí y hacerlo. Porque el mundo es algo increíble. Y tú tienes que entender algo que yo quiero usar, que yo creo que los pastores y la gente no entiende hoy. Y es que hoy el mundo está conectado de una manera muy fácil. Todo lo que tú necesitas es creerle a Dios que puedes hacerlo. ¿Ves? Eso sobrepasa tus limitaciones. Porque tú hace 10 años dices, bueno, vamos a prestar y voy a tener un campamento, y voy a reunir gente, y le voy a dar comida, y voy a traer maestros, y les van a enseñar la palabra. Eso financieramente, económicamente y humanamente es imposible. ¿Lo era para ti o no? Lo era. Lo es todavía hoy. O sea, todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo en la fe, que creíste eso. Así que hay que tener esa fe de creerlo a Dios, porque cuando tú en la misión le dices a Dios, bueno, yo haría esto, pero como no tengo los recursos, ya estás limitando a Dios. Porque Dios es el Dios de la misión. Y Él no se planteó en ningún momento cuando nos envió a ser discípulos, bueno, vayan a ser discípulos si tienen dinero. Vayan a ser discípulos si pueden llegar los recursos. Vayan a ser discípulos cuando tengan una iglesia grande. No, vayan y hagan discípulos. El resto yo me encargo. Entonces, esa fe es la que hay que saber para poder saber ir. Y luego lo segundo, la conciencia de llamado, de responsabilidad como iglesia. De ir. Por eso no me lo planteo nunca como un reto en la parte económica, porque si tú supieras la forma que hacemos para llegar a los lugares, la gente cree que, la gente a veces me dice, ¿cómo lo haces? Oye, ¿quién te está pagando todo eso? Oye, la iglesia El Faro te trata bien, tienes un buen salario, si supieran que es una obra de fe. Es una obra de fe. Pero Dios se encarga. Hermano, de todos los países ahorita que has tú visitado, ¿cuál ha sido el más difícil? Mira, no sé si hay país difícil en cuanto a la resistencia en el Evangelio. Yo no creo, y lo he probado en el tiempo, yo no creo en los países difíciles. Yo creo que el hombre está preparado para recibir el Evangelio. Yo creo que el corazón del hombre tiene la imagen de Dios, y al tener la imagen de Dios está preparado para recibir el Evangelio. Porque la imagen de Dios nos hace buscar a Dios, aunque muchas veces el hombre está buscando a Dios y ni siquiera sabe que lo está buscando. Está buscando algo, pero él no sabe explicarlo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios puso su imagen en nosotros.
Y en esa imagen hay esta esa esencia de Dios en nosotros, ¿verdad? En cuanto al carácter y en cuanto a la espiritualidad, porque el corazón del hombre está creado siempre para regresar al Padre. Claro, su rebeldía, el pecado, y a veces él en la búsqueda no sabe. Entonces, a veces la gente te dice, no, el mundo árabe es más resistente, o el mundo acá es más resistente al evangelio. Yo lo que creo que tiene que ver más con la política y la cultura que se desarrolla y la forma en que el país en ese sentido se lo gobierna y lo establece. Tiene que ver también más un poco a veces con el sectarismo y la cuestión geográfica, pero no con el hombre. Y lo he probado porque cuando he ido a culturas como la cultura árabe, y he estado dentro de la cultura árabe, cuando he estado en lugares con la cultura musulmana, que tú creerías que hay resistencia, cuando tú entras a la cultura y comienzas a tener contacto con gente, tú te das cuenta que están preparados para el evangelio. Están preparados para el evangelio. Individualmente, si el escenario fuera otro, de libertades y de cierta flexibilidad, y eso, los grupos radicales que son pequeños, que son los que obligan a la gente a ese tipo de cosas, si eso no estuviera, el evangelio penetraba de una manera increíble en el corazón de la gente. ¿Tú lo has probado aquí? Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, tú me hacías la historia de a la primera vez que fuiste a una comunidad que te quedaste dentro de una iglesia y te cayeron a piedra. Oh, sí, sí. Y te botaban del lugar. Yo recuerdo aquella historia, la estaba recordando con Phil en estos días, que le rompieron el vidrio a la camioneta, no te querían. Y hoy te llaman. Hoy sí, sí, hoy te llaman para que vayas. ¿Te das cuenta? El evangelio, el hombre está preparado para el evangelio. El corazón del hombre necesita el evangelio. Lo que pasa es que no lo sabe. Entonces yo nunca entro a lugares pensando que son difíciles. Hay lugares peligrosos, es diferente. Peligroso sí, porque te puede costar la vida entrar dentro de un lugar, por cómo está organizado, por la forma, por las cuestiones. Pero difícil no. Por ejemplo, yo siempre digo esto porque me gusta ver con España. Hace 12 años cuando empezamos a ir a España, que hablábamos de España, la gente decía, España es difícil. España es difícil. Los españoles no reciben el evangelio. España es difícil. 10 años después, solo 10 años después de yo comenzar a ir a España y escuchar esas historias. Claro, la historia tiene 100 años, y el evangelio en España tiene 50 o 60 nada más. Muy joven, realmente. Aunque la reforma y todo lo demás, ellos tienen una historia ahí. Pero bueno, hoy España está recibiendo el evangelio de una manera que tú tienes que ver. Tú tienes que ver hoy lo que está pasando en la iglesia de España. Como mis hijos están en un pueblo donde no hay una sola iglesia, 18, 20 mil habitantes, no hay una sola iglesia, abren un centro de culto y se les llena a los 2 días. Ya, tú dices, no puede ser, no puede ser. Están preparados para el evangelio. Para el evangelio. Oye, hermano, una pregunta. No sé cuánto tiempo tenemos, pero una pregunta más. Ahí lo corta después, lo edita y lo pone y lo pica. Por capítulo lo pone. En tu vida, hermano, ¿ha habido un momento en que haya decaído ese llamado que Dios te ha hecho de decir, no, pues ya la gente no entiende Sí, la respuesta corta es sí. Sí, siempre pasa. Alfredo, pasa siempre en el ministerio a uno. Las crisis de fe y los momentos de dificultades, en los que uno a veces siente inclusive el deseo de tirar la toalla, de no seguir. En el momento en que llega cansancio, o llega agotamiento, o simplemente incomprensión, ¿no? Porque tú dices, estoy trabajando, estoy esforzándome y no veo respaldo, o pareciera que Dios se enmudeció, o la gente no lo está entendiendo. Y entonces uno puede sentir eso. Y va a pasar, y puede pasar varias veces en el ministerio. La Biblia es clara con eso. Dime qué hombre de Dios llamado por Dios no sintió desánimo o fatiga. Los profetas en el Antiguo Testamento, todos. Unos más, otros menos. Emblemático como Jeremías o como Elías, que inclusive después de un milagro como el que hace, decide que lo que quiere es morirse. Pero es que Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, al que Jesús llama el profeta más grande, no es cosa pequeña,
es que tuvo un momento de debilidad y de falta de fe, porque mandó a decirle a Jesús, mira, dile que me explique si verdaderamente él es el Mesías. O sea, dudó. O sea, llegó un momento estando preso y viendo que se le acababa su vida y sabía que no iba a salir vivo de allí. Wow, yo creo que me equivoqué. ¿Será que este es el Mesías? Tuvo un momento de debilidad. Así que nos pasa. Lo que yo recuerdo siempre cuando eso me pasa, Rubio, es una frase de un viejo pastor que tuve. Me dijo, hijo, los líderes y los que servimos al Señor podemos desanimarnos, pero no puede pasar más de 24 horas. Rápido hay que no tienes derecho sí. más allá de eso, tienes que rápido recuperarte. Recuperarse, sí. Sí, ese era, bueno, porque muchos nos preguntan así, oye, ¿y el hermano no se desanimará? Le digo, pues yo creo que sí, porque también es como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Claro. Que de repente, como no entiende la gente o se pone su corazón muy duro y pues no quieren apoyar o trabajar y pues sí, eso le puede quizás a uno en un momento desanimarlo, hermano. Sí. Y pues sí, y le digo, no, yo creo que sí, por eso te tenía que preguntar esa pregunta, porque ya muchos Sí. ya la van a ver. Pasa. Y suele pasar. Hermano, ahorita tú tienes alguna meta en tu vida, hermano. Yo creo que sí, me imagino yo que sí. No sé si tú nos las podrías compartir. ¿Cuál es tu meta, hermano? Mira, es una buena pregunta. Si tú me preguntas a mí, estamos cumpliendo este año 20 años o 21, 21 porque estamos en el 25. Este año cumplimos 21 años de ministerio en el Faro, en la iglesia del Faro. 21 años que comenzamos a plantar esta iglesia. Y unos 4 o 5 años más de servicio que tuvimos entre Cuba y algunos años en Estados Unidos cuando llegamos, porque nunca hemos estado desconectados del servicio. Siempre que nos convertimos, poco tiempo después hasta hoy, siempre hemos estado conectados al servicio. Pero yo he aprendido con este proceso que mi meta es una sola: servir al Señor y hacer discípulos con todas mis fuerzas donde quiera que llegue, que pueda llegar. No tengo otra meta. Esa. Yo sé que la gente ha habido tanto seminario y tanta cosa, ya se ha dejado un poco, pero visualiza, escribe cuántas cosas, la iglesia tuya, escribe cómo la quieres en 20 años. Yo tengo un poquito de reserva con algunas cosas. Puedo entender algunas cosas que son buenas para mirarlas, pero yo creo que personalmente tengo mi propia visión sobre eso. Yo creo que uno debe plantearse metas y debe plantearse qué se necesita y caminar respecto a eso, pero sobre todo yo prefiero escuchar la voz de Dios y caminar con Él. Y he aprendido que cuando haces eso, Dios te lleva. Mira que a veces tú comienzas algo, ¿no te ha pasado? Vamos a hacer esto, ahora mismo, vamos a hacer un seminario, vamos a hacer un retiro de matrimonio en esta fecha porque creo que es necesario fortalecerlos y demás, ¿verdad? Y tú te planteas eso y tú lo miras y vamos a tratar de hacer y hacer lo mejor posible por organizarlo. Pero cuando termina tú dices, wow, Dios, te pasaste porque esto no fue lo que yo miré. Es mucho más de lo que yo esperaba. ¿Verdad? Sí, suele. ¿Pasa? Entonces tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque es Dios. Ahora, ¿qué es lo bueno ahí para mí? Wow, Señor, cuando yo siento hacer algo y siento la dirección tuya y lo emprendo, debo obedecer eso porque al final me doy cuenta que eras tú. Tú sabes que a veces uno comienza algo con la duda aquella y inclusive hay gente que te dice y te cuestiona inclusive. Y vas a hacer eso y tú estás seguro. Pero uno tiene la convicción, siente el impulso, siente el deseo. Cuando uno termina ese ciclo, uno dice, wow, Dios estaba allí. Así que no me planteo metas a grandes plazos, 10 años, 20 años. Lo que me he propuesto, eso sí, en mi corazón, Rubio, yo creo que debe estar en nosotros, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Yo no veo a Pablo haciendo grandes planes por muchos años. Yo veo que Pablo estaba dispuesto a obedecer a Dios en lo que fuera. Y hay dos momentos en la vida de Pablo que a mí me llaman muchísimo la atención en cuanto se manifiesta esa voluntad de Pablo de hacer la voluntad de Dios. Uno es en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que Pablo está listo para salir hacia Éfeso o Asia Menor. Y él quiere salir hacia allá y está preparando todo. Y de momento dice la Escritura, el Espíritu Santo le impedía que saliera. ¿Cómo no sabemos? ¿Cómo el Espíritu Santo le hablaba a Pablo? No sé. Le hablaba en el corazón, le hablaba, no sé. No hay una visión registrada ahí, no hay nada. Hay simplemente una declaración de Lucas mientras escribe
que estando junto a Pablo, Pablo parece que le comentó, ¿sabes qué? Íbamos a salir hacia Asia Menor, pero no siento paz. No creo que es hacia allí. Vamos a quedarnos un día más, oremos. Y otra vez el Espíritu Santo dice, vamos a quedarnos un día más, no siento paz, oremos. Y el tercer día, de momento, Pablo tiene una visión, un sueño. Y dice el libro de los Hechos que en ese capítulo 16 que Pablo vio un varón macedonio que se paraba y le decía, pásanos y ayúdanos. Y ahí Pablo entendió, no es hacia Asia Menor, es hacia Macedonia, ¿verdad? Hacia abajo, hacia el otro lado, contrario, sí, completamente, hacia Siria. Entonces, le dice a su equipo apostólico, recogen, pero ya no vamos a Asia Menor, vamos hacia acá. Bueno, quiero que tú sepas que gracias a esa obediencia que Pablo toma, y es curioso porque Pablo entra entra a Damasco y lo que está allí son horas, días, porque mientras predica y sana a alguien y no sé qué, lo toman preso, lo meten en la cárcel, se convierte en carcelero, Hechos 16, 31, y Pablo tiene que salir. ¿Cuánto tiempo estuvo? Sin embargo, dejó el evangelio. Y tiempo después nacieron iglesias allí. Sí. Tú dices, hay otro momento de Pablo que me llama muchísimo la atención. Pablo está regresando a Jerusalén, él sabe que va a ser apresado. El Espíritu Santo le está diciendo que va a ser apresado, que va a ir de ahí y que de ahí va a ir a Roma. Pablo tiene la convicción que esa es la voluntad de Dios, pero cuando él va de camino, todo el mundo le dice, no lo hagas. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo recuerda? Sí, sí, hasta sí. el profeta se quita el cinto, le quita el cinto, se amarra y dice, no, el Espíritu Santo me dice que vas a ser amarrado, que vas a ser todo. Y Pablo dice, yo lo sé. Entonces no vayas. Es más, hay un momento que dice que cuando Pablo se está despidiendo los hermanos en el puerto de Mitra, se le tiran al cuello y lloran con Pablo y le dicen, no vayas. Pero Pablo tenía la convicción de que ¿qué? Tenía que ir. Y que él sabía que terminaría en Roma. Y él tenía que llegar a Roma y ese era el medio. Y Pablo termina en Roma. Y termina años predicando en Roma. A veces preso, a veces no. Hasta que es ejecutado en Roma. Pero él entendió que esa era la voluntad de Dios. Entonces yo me planteo eso. Rubio, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Simple y sencillamente. Simplemente eso. Okay. Y cuando tú te dejas guiar de esa manera, tú caminas y Dios te va a llevar. No, pues qué bueno, hermano, y pues nos da un gusto, hermano, sabemos de que es corto el tiempo aquí con ustedes y pues quieres ir a dar una vuelta. Amén. También. Sí. Y pues les agradecemos esto. Yo creo que la próxima entrevista, pues a lo mejor es en Tampa, hermano. Hagámosla, vamos. Vamos allá a hacer, te espero. Allá, sí. A lo mejor hermano, aunque nuestro hermano que está atrás de las cámaras. No, lo grabamos allá y se lo mandamos para que lo edite y lo ponga en el CSBI. Y sí, hermano, no les agradecemos, hermanos. Pues ha sido una conversación quizá muy corta, pero de muchas dudas despejadas de lo que ustedes me preguntaran, que le preguntara al hermano. Amén. Pero si me permite, bueno, quisiera animar a SBI acá en la Huasteca. Animar a los hermanos y a los que sirven primero. A todo tu equipo. Al equipo de servidores que está alrededor tuyo. A estos chicos y chicas y pastores que están alrededor tuyo en esta misión. Animarles a seguir adelante. Animarles a encontrar el valor y entender el valor que esto tiene en el reino de los cielos. Lo importante que esto es. Animar a cada estudiante que esté estudiando ahora mismo. Todavía, los que están comenzando, los que comenzarán un curso nuevo, animarles a seguir adelante, a estudiar, a prepararse teológicamente. Animarles a ustedes a soñar con Dios y a que todo lo que Dios ponga en su corazón empréndanlo, avancen, que cuando Él es quien está en el asunto, Él se ocupa del resto. Sí, porque hay veces que hay pruebas y luchas cuando alguien va comenzando a estudiar, es complicado, ¿verdad? El enemigo, pues muchos decimos, se enoja, ¿verdad? Y siempre va a querer obstaculizar pues ese llamado, que por regular todo lo que usted tiene su llamado. Yo cada vez al tiempo que uno camina se da cuenta de la persona cuando Dios lo llama al ministerio. Puedes por sus características, por sus evidencias que muestra con su vida, ¿verdad? Pero sí la lucha a veces es difícil, y qué bueno, ¿verdad? Que pues tú nos animas a seguir adelante. Amén. A seguir adelante, a no claudicar, a mantenerse. Y agradecerles a todos siempre. Uno como líder debe ser agradecido con los que sirven alrededor de uno. Tener siempre presente eso, motivarles y agradecerles por lo que hacen.
Yo agradezco a mi esposa primero por su apoyo incondicional y su deseo y su corazón de seguirnos. Eso es algo que no hubiera producido. De hecho, creo que lo podemos hacer por eso, porque está a mi lado, porque me apoya, porque ve lo que yo veo, porque siente lo que yo siento, porque ambos estamos en ese mismo llamado. Si no, no fuera posible, porque dejar hacer es imposible. Pero luego todos los pastores que nos han ayudado y amigos del otro lado, ¿verdad? Que nos han ayudado. Ahora está con nosotros aquí Papo y Mariana, pero todos los demás que lo han hecho, los que han venido y los que no. Sí, sí. Mencionados a Víctor Elías, los recuerdo a Félix Pérez, a Ricardo Aspiri, Pedro Marrero nos ha ayudado muchísimo, de hecho, y otros más que han hecho posible también. Sí, sí, también. Y, Sí, y que harán, ¿no? Los que están viniendo ahora de Florida, otros que, ¿verdad? Sí. De Rosa de Sarón, de otras iglesias, Sí, de sí. sé yo, de dónde, de qué iglesias, pero están viniendo y están ayudando y están cooperando. Agradecerles también. También, sí, no. Agradecerles a todos y animarles a seguir adelante. No, pues Amén. gracias, hermano, y gracias por tu tiempo. Yo sé que tiene que ir a Gilitla. Saludos. Y pues sí, unos saludos, hermanos, y pues que Dios les bendiga. Pronto va a aparecer el otro podcast, ¿verdad, hermano? Amén. Y bendiciones para todos, hermanos. Gracias. Amén. Bendiciones.